La vida se trata de descubrir y descubrirnos, encontrar el sentido, el camino y construir nuevas historias. Todo se resume en una sola palabra: Nexo. Nexo se trata de acercar lo que está lejos, de construir puentes, de caminar juntos. Somos alegría, influencia, solidaridad, equipo, música, hogar, oportunidad. Creemos en las personas y en el potencial que ellas tienen. Unidos a Dios, marcaremos la diferencia en nuestra generación. Conectados a vos. Conectados a Dios. Somos Nexo. Feliz domingo, familia. En esta tarde vamos a alegrarnos por estar juntos nuevamente y por poder participar de este tiempo de reunión y de escuchar de la palabra de Dios. Y sabes, hay una parte de la Biblia que dice: bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Y hoy es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a empezar cantando, bendiciendo al Señor, sin olvidarnos ninguno de sus beneficios. Así que le pido al Espíritu Santo que ahora, ahí donde vos estás, está Él también, pero que te recuerde todos los beneficios que vinieron a tu vida a través de Jesús y a través de su presencia, para poder alabarle con mucha gratitud, con mucha alegría y con mucha libertad. Eres
en la tempestad. Declararé que tu amor es eterno. No temeré, mi mirada está en ti. Tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto hoy, eres rey. Eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres rey. En el desierto tu amor es un río y tus caminos perfectos son. Puedo sentir el soplar de tu viento. Voy tras de él donde quiera que va. Tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto hoy, eres rey. Eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres rey. Recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Recibe nuestra adoración. Seguiremos tu voz. Ilumínanos, enséñanos a amar como tú, oh Jesús. Tienes mi amor, todo mi corazón. Tu nombre levanto hoy, eres rey. Eres mi luz, el principio y el fin. Siempre yo te buscaré, eres rey. Qué alegría que trae a nuestra vida, a nuestro corazón, cantarle a Dios. Es un refresco para nuestro espíritu y no solo que nos hace bien a nosotros, sino que también estamos, lo más importante, honrando su vida, adorando a Dios. Y este tiempo que compartimos juntos antes, cantando, fue de gran bendición para nosotros. Y ahora
vamos a seguir con algo también muy importante, que es la oración por las necesidades, porque creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios que aún está vigente y que hace milagros. Así que te invitamos a orar juntos por todo esto. Así es, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque el cielo está abierto. Gracias porque podemos contar con el favor de un Dios que tiene el corazón abierto y sensible a las necesidades de aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor. Como dice tu palabra, de tal manera amó Dios a este mundo. Y si como Padre fuiste capaz de enviar a tu Hijo para salvar a todo este mundo, ¿cómo no vas a poder, Señor, también traer consuelo, traer sanidad, traer unidad familiar, traer libertad a los oprimidos, traer paz, traer dirección y una palabra a cada uno de los que está necesitando? Hoy te pedimos, amado Padre, que bendigas nuestra vida, que nos liberes de todo pensamiento equivocado, que nos liberes de toda ceguera, que nos liberes de toda angustia, que sanes nuestros cuerpos, aún aquellos que están hoy con COVID, Señor, aquellos que están hoy muy complicados en su salud. Señor, sánalos, que el Espíritu Santo los toque y los libere en el nombre de Jesús. Y creemos en esta tarde que hay un milagro para cada uno de nosotros. Lo declaramos, Señor, en el nombre de aquel que murió en una cruz por nosotros y que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. En ese nombre, en el nombre de Jesús, traemos un milagro para cada uno de nosotros ahora. Amén y amén. Y también, Señor, queremos pedirte ahora por nuestras necesidades económicas. Sabes, Dios, que pasamos días difíciles, días de crisis en nuestro país. Señor, a veces la plata no alcanza, los sueldos no alcanzan, las cosas crecen en su valor y parece, Señor, que nunca llegamos a fin de mes. Pero, Señor, nosotros creemos en un Jesús que no está en crisis. Creemos en un Jesús que es la roca eterna, aquel que puede proveer a nuestra vida, aquel que puede darnos nuevos recursos, puede darnos creatividad, puede darnos nuevas posibilidades para poder, Señor, tener nuevas fuentes laborales, pero que no nos suelta la mano. En ese nombre, en el nombre de Jesús, ahora, Señor, oramos para que traigas prosperidad, paz, Señor, y que pongamos el reino de Dios en primer lugar, sabiendo que todo lo demás vos lo vas a proveer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y queremos invitarte ahora, que así como hemos cantado y hemos orado, llega el momento en que podamos ofrendar a Dios. Darle a Dios es una muestra de amor, y es una muestra de nuestro compromiso con Él, pero también es una muestra de nuestro compromiso con la misión que Él quiere hacer. ¿Sabes? Hay una gran necesidad de que el mensaje de Jesús llegue a tantas personas, y por eso, al poder ofrendar a Dios, lo que estamos haciendo es comprometernos con la misión de que el reino de Dios se extienda a nuestro alrededor. Así que vas a ver acá el código QR, ¿sí? Abajo en un extremo de la pantalla, para que acerques tu celular, para que puedas entrar a nuestro Mercado Pago, a nuestra cuenta, y hacer tu aporte voluntario. Y seguramente de esa manera vas a sentir la alegría y la dicha de estar comprometido con la iglesia del Señor y con la causa de Jesucristo. Muy bien, y ahora, Andrea, ¿cómo seguimos? Seguimos con la palabra. Nos vemos. Qué alegría que volvamos a encontrarnos un nuevo domingo en Nexo, en esta oportunidad comenzando con el primer domingo de este mes de marzo, y vamos a estar hablando como comienzo de cada mes de una nueva serie que le hemos llamado en esta oportunidad Se trata de un reino. Un nombre un poco extraño, pero ya vas a ir entendiendo por qué lo llamamos así. Pero claramente creemos que hace falta que como iglesia y como comunidad
hablemos de lo que significa el reino de Dios. De eso queremos hablar a lo largo de este mes. ¿Qué significa reino? Te sonará familiar quizás cuando hemos escuchado en el Padre Nuestro que aprendimos todos de pequeño, ¿sí? Cuando decíamos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y ahí está la palabrita reino. Y decíamos, venga tu reino. Claramente estamos hablando de que alguien tenía que enviarnos su reino y ese alguien es ese Padre nuestro que está en los cielos. Así que hablamos de un reino y cuando decimos tu reino, entendemos que es el reino que está en el cielo, que tiene que descender a la tierra y ser parte de nuestra realidad e intervenir en nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de reino, estamos hablando de Jesús, porque Jesús es quien trajo el reino a la tierra y Él vino a establecer a este mundo un nuevo modelo de gobierno, no un gobierno humano, no un gobierno limitado a una zona geográfica, no un gobierno natural, sino un gobierno espiritual que está por encima de todos los demás gobiernos. Apenas comenzó su ministerio, en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, nos relata que Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios se ha acercado, dice otra versión. Pero es el tiempo prometido por Dios. Es algo que Dios había prometido. Y es el tiempo que se está cumpliendo, dice Jesús, donde el reino de Dios ha venido en medio de ustedes. En otras palabras, yo, Jesús, estoy inaugurando un nuevo tiempo. Yo soy el que encarno el reino de los cielos que baja a la tierra y a través de mí ustedes van a comenzar a descubrir y a conocer lo que significa el reino de Dios. A lo largo de sus 3 años de caminar entre nosotros, Jesús se la pasó enseñando sobre qué era ese reino. Si vos pones un poco de atención, vas a ver que usó más de 100 veces en los 4 evangelios la palabra reino. Es decir, para Jesús, hablar del reino era su pasión, era su misión. Él necesitaba explicar, Él necesitaba mostrar, Él necesitaba que nosotros entendiéramos que estaba comenzando un nuevo tiempo en la era de la humanidad y este nuevo tiempo incluía la venida del reino de Dios a la tierra. ¿Por qué? ¿A qué se refería Jesús cada vez que hablaba del reino? Se refería a restaurar el gobierno de Dios sobre todo y sobre todos, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque había que restaurar el principio de lo que fue en el Edén, esa relación que había entre Dios y la creación y esa relación que había entre Dios y los hombres, esa relación que fue rota, que fue corrompida, que perdió el estado original cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios. Pero en esa relación inicial, ese estado ideal de cosas, allí el reino de Dios tenía mucho que ver sobre toda la creación y sobre Adán y Eva. Y en el sentido de restaurar esta relación que estaba rota cuando Jesús volvió a la tierra, en realidad ya había un gobierno natural de Dios sobre toda la creación. De hecho, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y está en presente. Dios sostiene las estrellas en el cielo, Dios sostiene los márgenes del mar, Dios determina que cada mañana
amanezca con el sol y cada noche la luna resplandezca en el firmamento. Dios sostiene cada cosa y la creación naturalmente obedece a este Dios. Pero además del gobierno natural de Dios sobre toda la creación, Jesús estaba hablando de un nuevo gobierno que se iba a establecer sobre el hombre, sobre aquel ser creado a imagen y semejanza de Dios, sobre toda carne. Y entonces, este gobierno que tenía que ser establecido es un gobierno voluntario, es un gobierno que cada uno decide elegir. Y es un gobierno moral, es un gobierno que tiene que ver con una influencia espiritual de Dios sobre las personas. Y tiene que ver con aquellos valores, aquellos principios que Dios estableció para el hombre y para las relaciones humanas que se habían estropeado, como dije antes, lamentablemente a partir de Adán y de Eva. Por eso Pablo, explicando qué es el reino de Dios, dice que el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. Entonces dice Pablo, el reino que Jesús trajo a esta tierra es un reino de bondad, que tiene que ver con un corazón bueno para las relaciones hacia los demás, un corazón bueno para que creamos una sociedad solidaria, una sociedad de bondad de unos hacia los otros. Una vida de paz, para que podamos convivir en paz y tratarnos en paz y en armonía unos con los otros, y un reino de alegría, porque la alegría hace bien al corazón. Y imagínate si nosotros como sociedad fuéramos una sociedad alegre, una sociedad buena, una sociedad pacífica, entonces vivir en esa sociedad es una sociedad ideal que todos soñaríamos con vivir en un lugar así. Ese es el reino que Jesús vino a traer a la tierra. Y entonces el ministerio de Jesús, a lo largo de estos 3 años, fue un ministerio tremendo. Lo hemos visto, como Él se basó en hacer milagros, en generar gestos de amor y de misericordia, de comprensión ante la necesidad de los demás, actos de bondad, de misericordia y de perdón. Cómo Jesús enseñaba, con qué autoridad, con qué sabiduría. Actos poderosos, como Él reprendió, por ejemplo, a la tormenta, o como hizo milagros de multiplicación, ¿sí? Una entrega de Jesucristo por amor a la humanidad que lo llevó a morir en una cruz. Todos estos gestos, todas estas acciones simbolizan lo que significa el reino de Dios. Porque el reino de Dios trae libertad, el reino de Dios trae esperanza, el reino de Dios trae poder y autoridad para reprender y echar fuera toda obra de oscuridad. El reino de Dios viene para dar nuevas oportunidades a las personas. El reino de Dios se manifestó entonces en cada acto de la persona de Jesucristo. Una forma de vivir con valores completamente diferentes a la cultura de este mundo. Jesús, con su manera de vivir, revolucionó su cultura. Y Él estaba diciendo, como yo vivo, lo que yo hablo, la escala de valores que tengo, que es tan diferente a la que ustedes tienen, esto habla del reino de Dios que queremos establecer entre ustedes. Este estándar de vida, este sistema de valores, esta cultura nueva que inserto en medio de su cultura egoísta, una cultura materialista, una cultura mediocre. Esta es la cultura del reino de Dios. Yo quiero que ustedes aprendan a vivir de esta manera. Así que Jesús se encargó de dejar bien en claro que ser parte del reino significa creer, significa hablar y significa vivir de una manera revolucionaria, de una manera que rompe con los paradigmas actuales.
Vivir conforme al reino de Dios es como una cultura dentro de otra cultura. Es como una contracultura, rompiendo con tantas maneras de vivir que no tienen que ver con la manera en que Jesús nos enseñó. Por eso en el reino de Dios, por ejemplo, hay un rey que perdona y restaura. En el reino de Dios, los que lloran son consolados, no abandonados. Y en el reino de Dios, los pobres son enriquecidos y también reciben justicia. En el reino de Dios, los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. En el reino de Dios, el que quiere tener autoridad sobre los demás, tiene que aprender a servirles y a lavar los pies como Jesús lavó los pies de sus discípulos. En el reino de Dios, el amor es la fuerza que mueve todo y no el control sobre los demás. Y en el reino de Dios, la gratitud y la alabanza es el idioma que se distingue. En el reino de Dios se cree y se dan nuevas oportunidades a aquellos que fallan. En el reino de Dios, todas las cosas son regidas por un espíritu de libertad, de respeto, de amor y de levantar al otro por encima de uno, porque es un espíritu de honra. Sí, hay una cultura de honra maravillosa que tenemos que adquirir, porque esto es parte del reino de Dios. Todo lo que Jesús representaba, todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús enseñaba, cómo se relacionaba con los demás, cómo hacía el bien sin discriminar, todo eso habla de lo que es el reino de Dios. Por eso, cuando decimos, venga tu reino, como decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino, en realidad estamos diciendo, ayúdanos a construir una sociedad de personas que tengan los mismos valores que tenía Jesucristo. Estamos diciendo, queremos que nos enseñes a tener valores y que esos valores puedan ser transmitidos unos a los otros, así como Jesús los tuvo, como los discípulos lo tuvieron y como luego la iglesia primitiva vivió, compartió y promovió los valores del reino de Dios. Valores que hoy también nosotros tenemos que reflejar con nuestra vida y con nuestra conducta, entendiendo que el reino de Dios nace de adentro hacia afuera y no es cuestión de modelar, no es cuestión de educar nuestra manera de hablar, sino que es algo que tiene que arrancar como una semilla que tiene que florecer en nuestro corazón, porque el reino de Dios se implanta en los corazones. Se trata de un reino, dijimos en nuestra serie, y cuando decimos que se trata de un reino, otra vez, es porque los cristianos reconocemos que Jesús es nuestro Rey. Cuando se trata de un reino, estamos diciendo Jesús es el Rey de nuestra vida. No al estilo humano, que se sirve de los súbditos, que los explota con sus impuestos, que no hace lo que promete y que es indiferente al orden del pueblo. Jesús no es un rey como lo que estamos acostumbrados, no es como aquellos que ostentan poder y se aprovechan y oprimen a los débiles. Jesús es un rey que ama la verdad y que nos ama de verdad. Jesús es un rey que acerca, que nos dignifica. Jesús es un rey que nos libera, que nos potencia, que nos llena de confianza. Jesús es un rey que nos inspira a vivir superando nuestras limitaciones. Un rey que nos delega autoridad, la misma autoridad que tiene Él, nos lo delega a nosotros. Y es un rey que nos da el don de liderar y de brillar. Y cuanto más brillamos, Él más disfruta de darnos dones y capacidades, porque brillar no es para vanagloria de uno, sino que es para bendecir y construir una sociedad mejor. Si me preguntas cómo es el reino de Dios, tengo algunas características que quisiera compartirte para que podamos seguir entendiendo qué es este reino que Jesús trajo a la tierra, en el que vos y yo tenemos que interesarnos y tenemos que introducirnos y tenemos que vivir a pleno
adentro sumergidos en este reino. Y no solo eso, sino que además tenemos que hacer extender el reino de Dios. Tenemos que predicar el evangelio del reino, así como Jesús predicaba un evangelio, no cualquier tipo de evangelio, sino que predicaba acerca de los principios, de las bondades, de las ventajas de ser parte de este reino. Así que, ¿qué es el reino de Dios? Intento respondértelo de esta manera. En primer lugar, es un reino espiritual. No es un proyecto nacionalista como lo pensaban los judíos. Ellos esperaban que Dios enviara un rey que los liberara del imperio romano y ellos erigirse como un reinado natural sobre otros países y naciones. Jesús dijo, no, yo no vine a este mundo a establecer un reino humano. Yo vine a traer un reino que en primer lugar se establece en el corazón y que segundo se vive en las relaciones de unos con otros. Por eso también el reino de Dios es restaurar la relación de intimidad y de una sana autoridad que había entre Dios y los hombres en el Edén, ¿sí? No es algo centrado en un ritual religioso. El reino de Dios no tiene nada que ver con religión. No es religión, sino que es una relación de amor y de fidelidad de Dios con los hombres y de los hombres con Dios. Por eso también podemos decir que aunque es profundamente personal, el reino de Dios también es eminentemente social, porque se trata de convivir con los demás de acuerdo a los valores que Jesús enseñó. También el reino de Dios es la realidad y la existencia de un rey que llama a sus súbditos hijos y que los empodera para que ellos también gobiernen junto con él. De esto estamos hablando, de Jesús, nuestro Rey. También el reino de Dios es revolucionario porque nos llama a un cambio completo, como dije, de adentro hacia afuera, llevándonos al arrepentimiento de vivir vidas independientes, autosuficientes y pensando que somos los dueños absolutos de nuestro destino. Es verdad, tenemos que tomar decisiones. Es verdad que Dios nos dio dominio propio y nos ayuda y nos acompaña a elegir nuestro destino. Es verdad que somos responsables de nuestros actos, pero es verdad que hay un Dios por encima de nosotros, al cual tenemos que rendir cuenta de qué hacemos con este cuerpo que nos ha dado y que cada decisión que tomamos claramente determina si nos alejamos de Dios o nos acercamos y continuamos caminando junto con Dios. Por eso también el reino de Dios es una propuesta de Dios de restaurar todas las cosas a su imagen original y devolverle al hombre esa plenitud integral con el que fue creado. El reino de Dios está fundado sobre principios eternos que no dependen de gobiernos humanos o de acuerdos con poderes temporarios. Es verdad que alguna vez la iglesia fue tentada a unirse a gobiernos humanos, a reinos humanos, pensando que de esa manera el reino de Dios tendría más poder. Pero ¿sabes una cosa? Los reinos caducan, los gobiernos terminan, las civilizaciones pasan una tras de otra, pero el reino de Dios es un reino eterno, un reino que no pierde vigencia. Es un reino que no termina jamás, porque finalmente, cuando partamos de este mundo, todos iremos a la presencia de Dios y el reino de Dios se establecerá finalmente como el único reino que existe sobre este mundo. Así que el reino de Dios, acordémonos, no es de naturaleza humana, no nació en este mundo, sino que viene del cielo, de manera que el reino de Dios no morirá, no se acabará jamás. Y finalmente el reino de Dios se manifiesta de una manera concreta y expresa a través de la iglesia. Así como Jesús expresó físicamente el reino de Dios, ahora es la iglesia la que refleja, la que manifiesta el reino de Dios. Y los que viven en la iglesia, los que vivimos en la iglesia, respiramos,
promovemos, vivimos conforme a los valores de ese reino que Jesús encarnó en sí mismo. Así que todos los que queremos entrar al reino de Dios, tenemos que tener claro algo muy importante que quiero aclararte en esta primera enseñanza de esta serie de 4 charlas. Que en realidad todos sabemos que somos influenciados y aún gobernados, ¿sí?, por emociones, por factores internos, pero también por factores externos, por una cultura que nos es impuesta desde que somos pequeños. Y finalmente luego naturalizamos ciertas maneras de pensar y de vivir. En otras palabras, todos nosotros somos parte de algún reino. ¿De qué tipo de reino vos sos parte? Es la pregunta. Porque en realidad, como dice un pasaje en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, poned atención a lo que dice. Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, el reino de la luz, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La Biblia entonces está hablando de 2 tipos de reinos. Es decir, o estamos en un reino al cual la Biblia define de oscuridad, de ignorancia, de no entender ciertas cosas, de no poder discernir y ver la realidad de la vida, y otro reino que es el reino de la luz, es el reino donde Jesús a través de su verdad nos hace libres, porque la verdad nos hace libres, y es el reino donde Jesús es el Rey. Entonces podemos decir que hay un reino que tiene que ver con una cultura, la cultura que este mundo nos ha impuesto, que es una cultura otra vez materialista, egocéntrica, hedonista, donde el placer y la satisfacción de nuestras necesidades parece que están como prioridad en nuestra vida, ¿sí? Y es una cultura claramente corrompida, donde muchas veces se pone en valor cosas que no tienen ningún tipo de valor, ¿sí? Donde nos aferramos al dinero, nos aferramos y exaltamos, ¿sí?, cosas que no tienen realmente verdadero valor, ¿sí? Y no le damos valor a las cosas más importantes y trascendentes de la vida. Es decir, hay como una cultura, hay como un reino, ¿sí?, que es influenciado por corrientes de maldad, que tiene que ver con la maldad que hay en el corazón humano, que tiene que ver con el deseo de pisar la cabeza del otro, de abusar de poder, ¿sí?, de sentirnos que podemos aprovecharnos del necesitado, la injusticia social, ¿sí?, el abuso de los más débiles, ¿sí?, este deseo de eliminar al distinto, este deseo de que el enemigo tiene que ser aniquilado, esta idea de que tenemos que tener una sociedad totalitaria, donde todos pensemos igual, hablemos igual y seguramente es a nuestra manera, y el diferente es rechazado, donde las minorías son menoscabadas, donde hay abuso y maltrato al extranjero. Ese tipo de espíritu que hay muchas veces en las culturas tiene que ver con un reino, llamarlo como un reino espiritual que engloba la oscuridad de este mundo. Pero dice la Biblia que Dios nos arranca de esa cultura, nos saca de ese mundo tan negativo, tan opresor, y nos lleva a un mundo de libertad, de luz, de justicia, de restauración de la dignidad humana, de igualdad de unos sobre otros, que no tiene que ver con un gobierno ideológicamente comunista o capitalista, sino que tiene que ver con un gobierno espiritual que está por encima de los modelos humanos que son imperfectos, ciertamente. Así que la Biblia dice que nosotros somos trasladados, somos tomados por Dios de un lugar de oscuridad y somos llevados a un lugar de luz y de libertad. Así que la invitación de Jesús, desde que Él
vino a esta tierra y a los 30 años comenzó su ministerio, fue anunciar la venida del reino y de esta manera dejar de vivir es invitarnos a dejar de vivir, a renunciar a esa manera de vida mundana en el sentido de egoísta y vana, ¿sí? Llena de vanidad, llena de ilusiones, de cosas que no tienen sentido, y llevarnos a una vida con propósito, con sentido, a una vida llena de esperanza y de libertad. Y por eso Jesús se transformó en el medio para pasar de un reino a otro. Él dijo un día de sí mismo, yo soy la puerta. Quiere decir que Él es el espacio donde uno, abriendo la puerta, pasa de una condición a otra. Jesús es tan trascendente en la vida que por eso hoy podemos decir que hay un antes y un después. Y podemos decir que Jesús es la puerta que te lleva al reino de la luz, al reino de la libertad, al reino que Jesús vino a establecer. Él no solo proclamó la llegada de este reino, sino que también al morir en una cruz y gracias a su sangre es la puerta de entrada al nuevo reino. ¿Qué te parece? Qué importante que Jesús en primer lugar haya venido, pero además qué importante que Jesús haya muerto, porque Él es la puerta abierta, Él es la oportunidad para que todos los seres humanos podamos acceder a un tipo de vida y a un mundo de libertad y de justicia completamente distinto del que conocemos y vivimos en este mundo. Así que, ¿qué hay de vos y qué hay de mí en esta relación con el reino? ¿Cómo nos afecta a nosotros hoy personalmente? Es una gran pregunta esta. Porque todo lo que dijimos es maravilloso, pero yo en este momento, ¿cómo puedo hacer que el reino me afecte? ¿Y cómo puedo yo realmente tener la certeza de que estoy dentro del reino de Dios? Muy bien, primero que nada, cada uno de nosotros tenemos que entender que no se trata de practicar una religión, ya lo dijimos. Tampoco se trata de recibir los beneficios de creer en Dios, porque Dios bendice a los que creen. Pero no alcanza solo con creer. Claramente tenemos que reconocer que cuando uno recibe a Jesús en su corazón, uno está entrando a una dimensión espiritual, a un lugar de gobierno espiritual. Uno entra a un lugar donde ya uno no es el rey de sí mismo, sino que hay otro rey por encima de uno que se llama Jesús. Entramos a un lugar, al reino, donde hay principios de vida que aprender, donde hay conductas que tenemos que asumir. Se trata de entender que ser parte del reino de Dios implica abrazar valores y vivir cada día estos valores. Implica un cambio de mente, un cambio de manera de hablar, un cambio de manera de relacionarnos con los demás, un cambio de manera de encarar las decisiones de cada día, de encarar la vida, una manera distinta de vivir, porque se trata de eso. El reino de Dios implica gobierno, y un sano gobierno de Dios nos dice, a partir de ahora, tomame como tu referente, tomame como verdaderamente Dios. Yo quiero ser el Señor de tu vida, quiero ser el capitán de tu barco, quiero ser el director técnico de tu equipo, quiero ser aquel que te diga, te indique, te acompañe para que puedas realmente hacer la diferencia, explotar y potenciar todas las gracias, el favor que hay sobre tu vida. Así que de esto se trata el reino de Dios. Y hay algo más que te quiero comentar de lo que nosotros hoy tenemos que aprender en cuanto al reino. Dice en Lucas capítulo 12, versículo 32. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Y cuando dice entregarles el reino, está diciendo darnos, delegarnos autoridad, delegarnos capacidad de gobierno, delegarnos
liderazgo, para que uno pueda liderarse a sí mismo, liderar el entorno, liderar las circunstancias y modificar las cosas que están mal. Vos y yo tenemos la gran oportunidad de que Dios nos ha delegado liderazgo, autoridad, sabiduría, poder para construir un futuro completamente distinto. No estamos atados de pies y de manos, no somos víctimas de una situación. Nosotros podemos influenciar y brillar para que la sociedad cambie y para que el futuro sea diferente. Y por eso dice el Señor Jesús que Dios nos ha dado el reino. Es decir, nos ha dado la capacidad de sentarnos y determinar, sentarnos y decidir, sentarnos como en un trono, es decir, con la autoridad que Dios me ha dado. Yo deshago la potestad de las tinieblas, yo anulo, yo ato todo espíritu de maldad que está gobernando sobre las personas, toda ceguera, toda confusión, y yo suelto y declaro bendición, y yo declaro bien, y yo construyo con mis manos, y con mi palabra, y con mis acciones, construyo una sociedad diferente. Es decir, estoy construyendo el reino de Dios cada día. Así que Dios nos da autoridad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la autoridad que nos ha dado? Porque cuando a alguien se le delega autoridad y no hace uso de esa autoridad, queda completamente desprestigiado y derrochando una capacidad que tiene. Vos y yo tenemos una autoridad que tenemos que ejercer. ¿Para qué? Para gobernar mi metro cuadrado. Para poder traer libertad donde hay esclavitud, para traer alegría donde hay dolor, para traer paz donde hay angustia, para traer reconciliación donde hay discusiones y pleitos, para poder traer el valor del respeto, el valor de amar aún a los que son diversos y distintos, porque Dios ama la creatividad y la diversidad de cada uno, para que podamos realmente gobernar y desde este lugar de gobierno, que es lo mismo que decir liderazgo, desde acá, erradicar la injusticia, echar fuera toda opresión y realmente establecer la justicia social que viene gracias al reino de Dios, porque Jesús fue el primer defensor de los pobres, el primer defensor de las viudas y aquel que peleó contra aquellos que eran hipócritas, que acumulaban poder y riqueza y que maltrataban a los débiles. Así que vos y yo tenemos que aprender a hacer uso de esta autoridad para bendecir, para liberar, para hacer milagros, para anular toda maldición, para sembrar justicia, paz y alegría. Que si te acordás, es lo que dijo Pablo, el reino de Dios es justicia, paz y alegría. Y ese reino no solamente vino en Jesucristo, sino que Jesús delegó, nos dio a nosotros la responsabilidad de hacer vivir el reino de Dios, hacerlo, encarnarlo en nosotros y hacer que la sociedad viva y conozca este reino y juntos promover estos valores que son los que el mundo necesita. ¿Sabes una cosa? El mundo está buscando el reino. El mundo clama por justicia. Hay hambre y sed de justicia. Hay hambre y sed de Dios. La gente no lo entiende como reino, pero es el reino. La gente necesita, el hombre hoy necesita reconocer a Jesús como un líder inspirador, pero además como un maestro y como Dios, como rey de sus vidas. Hoy hay tanta orfandad a nuestro alrededor. Hay tanta necesidad de tener un referente que sea creíble, que sea coherente, no como los hombres que dicen algo y después no lo cumplimos, no como los hombres que somos hipócritas, somos caretas. Jesús es alguien que decía y hablaba y vivía conforme a sus palabras, un hombre coherente. Él encarnó el reino de Dios. Nosotros, iglesia, ahora tenemos el desafío de vivir el reino de Dios y de vivirlo en plenitud,
Porque en el reino de Dios no hay miseria. En el reino de Dios no hay pobreza, no hay mezquindad, no hay egoísmo. En el reino de Dios, en resumen, es vivir lo que se vive en el cielo, pero en la tierra. Por eso decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? En el cielo no hay discriminación. En el cielo no hay pobres ni ricos. En el cielo no hay violencia de género. En el cielo no hay unos privilegiados y otros no. En el cielo todos somos iguales. En el cielo hay consuelo, hay alegría, hay gozo, hay justicia, hay paz. De eso se trata la cuestión. Así que hoy quiero invitarte a que entres al reino de Dios. Quiero invitarte a que puedas experimentar lo que significa ser parte de esta plenitud que Jesús trajo a esta tierra. Porque cuando Él dijo, el reino está cerca, Él comenzó a hacer milagros y a hacer bien a las personas. Y eso es lo que Él quiere hacer hoy en tu vida, para que puedas experimentar lo que se prueba, lo que se vive, lo que se respira en el reino de Dios. Y para eso, acordate que Él es la puerta. Solo Jesús te permite entrar al reino de Dios. Y hoy podemos hacerlo juntos. Yo quiero invitarte entonces a que hagamos una oración, porque Jesús está entre nosotros. Él todavía sigue siendo la puerta. Y si le pedís a Él que abra esa puerta y que te invita a entrar, vos podés experimentar el valor del reino de Dios. Pero también vos tenés un corazón que es una puerta. Y vos necesitas abrir, ser accesible a que Él entre a tu vida. Porque entonces, luego Él te tomará de la mano y Él te conducirá al reino. El primer acto entonces es que vos creas en Jesús. Segundo, abra la puerta de tu corazón. Le permitas que Él entre, lo recibas como el Salvador de tu vida. Y luego Él te toma de la mano y juntos acceden a ese reino que Él trajo entre nosotros, que es tan real como lo que vemos y palpamos. Solamente que hace falta conocerlo y experimentarlo. Oramos. Señor Jesús, queremos vivir en el reino de Dios. Queremos reconocerte como nuestro Rey, nuestra autoridad. Queremos que nos hagas bien. Queremos disfrutar lo que viniste a traer a esta tierra. Si viniste para establecer un reino, yo quiero ser parte de ese reino. Y quiero invitarte a que entres a mi vida. Abro la puerta de mi corazón para que entres. Y te pido que llenes todo mi ser con tu presencia. Que la semilla del reino esté bien plantada en mi tierra y que comience a florecer como la semilla de mostaza hasta que se transforme en un enorme y gran árbol. Y Señor, ahora gracias te doy, porque sé que cuando yo te invito a que entres, vos estabas esperando esa invitación para entrar a mi vida. Ahora Jesús comienza una obra nueva en mí y hace de mí un instrumento de tus manos, un instrumento del reino de Dios en esta tierra que tanto te necesita. Gracias Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir hablando del reino en los próximos domingos. Quédate con nosotros. Ahora vamos a seguir cantando. Que Dios te bendiga. Esto es Iglesia Nexo. Estamos para conectarte con Dios y conectarte con el reino. Chao. Nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó, en libertad
está vivo. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido. El Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido. El Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo. Me rescató, me perdonó. La cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí. La muerte Él venció por mí. Qué privilegio estar en el reino de Dios, pertenecer al reino de Dios, ¿no es cierto? Es pura gracia y es un gran privilegio y una honra para nosotros. Nos vamos a ver el domingo que viene, pero estate atento por las redes y por acá, porque dentro de muy poquito vamos a comenzar con nuestras reuniones presenciales, con todo el cuidado necesario, cumpliendo el protocolo, pero ya vamos a poder comenzar a vernos, aunque seguiremos grabando y van a salir las reuniones para que los que no pueden venir hasta acá, hasta donde estamos, nos sigan viendo. Pero prepara tu corazón, ponete recontra contento porque dentro de poco vamos a poder hacer todo lo que estamos viendo hoy personalmente, como lo hacíamos el año pasado. Así que bueno, Dios te bendiga, nos vemos el domingo que viene.